En un tiempo donde la espada dictaba justicia y los tronos se heredaban, hubo un rey que pidió algo distinto: sabiduría. Su nombre era Salomón. Y un día, esa sabiduría fue puesta a prueba. No en el campo de batalla, sino en lo profundo del alma humana. Dos madres, un solo hijo, una verdad que cortaría como espada. ¿Quién mentía? ¿Quién decía la verdad? La decisión que detuvo una hoja en el aire y reveló el corazón de una madre. Lo que ocurrió aquel día aún resuena como el juicio más sabio jamás pronunciado. Y su mensaje, aún hoy, podría cambiar tu forma de ver la verdad. ¿Sabías que, en los días en que Jerusalén despertaba al reinado del joven Salomón, cuando los muros del palacio aún olían a cedro nuevo y las cortes no sabían si temer o admirar al nuevo rey, dos mujeres cruzaron las puertas del trono? No eran nobles, no eran influyentes, eran simples mujeres. Prostitutas, dirían algunos con desdén. Pero traían consigo el caso más delicado que un rey podría enfrentar: la vida de un niño y el clamor de dos corazones rotos. Ambas vivían bajo el mismo techo. Ambas habían dado a luz en días cercanos. Pero una noche, la tragedia golpeó. Una madre, dormida sobre su bebé, lo encontró sin vida al amanecer. Y en su desesperación, cambió a los niños. Tomó el hijo vivo de la otra mientras dormía y dejó el suyo, sin aliento, en su lugar. Al despertar, la verdadera madre supo que algo no estaba bien. Miró el rostro del niño muerto, y aunque el cuerpo era parecido, el corazón de una madre no se engaña. «Este no es mi hijo», gritó con el alma desgarrada. Sin pruebas, sin testigos, solo un niño vivo. Y dos mujeres diciendo: «El hijo es mío». El silencio llenó la sala del trono. Los soldados esperaban la orden. Los sabios se miraban sin respuesta. El pueblo murmuraba. Pero el rey no se apresuró. Salomón, revestido de una sabiduría que no venía del libro sino del cielo, miró a ambas mujeres, no con sospecha, sino con discernimiento. Y entonces, pronunció una orden que heló la sangre de todos: «Traedme una espada». «Traedme una espada», repitió Salomón. Y el murmullo se convirtió en asombro. Una espada. No un pergamino de ley. No un consejo de ancianos. Una espada. La hoja brillante fue colocada frente al trono. El acero, aún limpio, reflejaba el rostro del rey y el destino del niño. «Partid en dos al niño vivo», dijo Salomón, sin levantar la voz. «Y dad una mitad a cada una». El aire se congeló. Los rostros palidecieron. Algunos pensaron que el joven rey había perdido el juicio. Pero entonces, se escuchó un grito desgarrador. La verdadera madre cayó de rodillas. Su llanto no era de orgullo herido, sino de amor desesperado. «No, Señor mío. Dad a ella el niño vivo. Pero no lo matéis». Y la otra, la falsa madre, endurecida por la mentira, dijo sin temblar: «Ni para mí, ni para ti, que lo dividan». Y allí, en ese instante, como un trueno que parte el cielo en dos, la verdad se manifestó. No por testigos, no por pruebas, sino por el corazón. «Entregad el niño a la primera. Ella es su madre», dijo el rey Salomón con autoridad pero con voz serena. Y toda Jerusalén se estremeció. Desde las torres hasta los mercados, desde los sabios hasta los esclavos, todos supieron que el Espíritu de Dios estaba con aquel joven rey. No por la espada, no por el trono,
sino por la sabiduría que discierne lo oculto, que escucha más allá de las palabras, que ve el alma cuando el mundo solo ve apariencias. Este no era solo un juicio entre dos mujeres. Era el eco eterno de una pregunta que todos enfrentamos: ¿cómo respondemos cuando nos toca discernir entre lo justo y lo conveniente? Somos como la madre verdadera, que prefiere perderlo todo antes que causar dolor, o como la falsa, que prefiere ver destrucción antes que humillación. Este relato milenario sigue vigente en cada hogar, cada decisión, cada liderazgo. Cuando enfrentas dilemas en tu familia, en tu trabajo, en tus emociones, ¿actúas con justicia aunque te cueste? ¿Buscas la verdad aunque duela? Porque la sabiduría que pidió Salomón no era solo para reyes. Es para todo aquel que quiera vivir con rectitud en un mundo de apariencias. Y así, entre columnas de cedro y ecos de historia, la voz del rey se impuso sobre el llanto. No necesitó espadas ni gritos. Solo discernimiento. Solo sabiduría. Salomón no juzgó con los ojos, sino con el corazón que pide a Dios entender lo invisible. En esa escena milenaria quedó revelado que la verdadera justicia no busca tener la razón, sino hacer lo correcto. Y hoy, aunque no vives en palacios ni portas corona, enfrentas decisiones todos los días. ¿Serás tú quien actúe con integridad cuando todos mienten? ¿Levantarás la voz por los inocentes cuando el mundo calla? ¿Buscarás la verdad cuando es más fácil seguir la multitud? El juicio de Salomón no es solo una historia para admirar. Es un espejo para examinarte. Una invitación a pedir la misma sabiduría que Salomón suplicó. No para dominar, sino para servir. No para brillar, sino para hacer justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con Dios. Hoy puedes empezar tú. Pide sabiduría. No la que hincha el orgullo, sino la que edifica vidas. Vive con el discernimiento de quien teme a Dios y ama al prójimo. Sé justo en lo oculto, en lo sencillo, en lo cotidiano, porque la corona del reino de Dios no está hecha de oro, sino de decisiones valientes. Si esta historia te habló, suscríbete para seguir descubriendo verdades poderosas de la palabra. Comparte este video, que tal vez alguien hoy necesite sabiduría más que consejos. Y comenta, ¿qué hubieras hecho tú en el lugar de Salomón? Fue el rey más amado de Israel. El guerrero que venció gigantes. El pastor que conquistó el corazón de Dios. Pero también fue hombre. Con debilidades. Con deseos. Y una noche, en lo alto de su palacio, cuando todos estaban en guerra, David cayó. Una mirada. Un deseo prohibido. Un pecado oculto. Y luego, una decisión aún más oscura, el plan para encubrirlo. El intento de silenciar la culpa, con sangre inocente. Pero nadie puede ocultarse de Dios. Y así, comenzó el juicio más doloroso de su vida. No ante un tribunal humano, sino frente al trono celestial. ¿Puede un hombre arrepentido volver a levantarse? ¿Hay redención después del pecado? ¿Y qué precio se paga cuando el corazón del rey se aleja del corazón de Dios? Esta no es solo la historia de un escándalo real. Es la historia de lo que ocurre cuando el poder, la pasión y la conciencia colisionan. Prepárate para descubrir el juicio que cambió para siempre el legado del rey David. Y sucedió en días de primavera, cuando los reyes solían salir a la guerra. David, el ungido de Dios, permaneció en Jerusalén. No blandía espadas, no dirigía ejércitos, no estaba en el campo de batalla. Estaba en la azotea de su palacio. Desde allí, sus ojos captaron algo que no debía ver. Una mujer.
hermosa, bañándose bajo la luz del atardecer. Su nombre, Betsabé, esposa de Urías, uno de los hombres más fieles de su ejército. Y David, el hombre conforme al corazón de Dios, no retrocedió, mandó a traerla. Y en secreto la tomó. Días después, el aviso llegó como una tormenta inesperada: estoy embarazada. El rey, que debía ser ejemplo de justicia, trazó un plan: traer de regreso a Urías, hacerlo dormir con su esposa, encubrir el error. Pero Urías, fiel aún en descanso, no fue a su casa. Entonces David, desesperado por ocultar su pecado, eligió lo impensable: ponerlo en lo más recio de la batalla y dejarlo solo para que muera. Y así fue. Un hombre justo cayó. Y David pensó que todo había terminado. Pero el cielo no guarda silencio ante la injusticia. Y Dios no ignora la sangre inocente. Entonces el profeta Natán entró en palacio. Y lo que siguió no fue una condena pública, sino el juicio más íntimo y devastador, el juicio del alma. Y en ese silencio que solo conocen los reyes después del pecado, se escucharon pasos, firmes, implacables. No eran de soldados, ni de enemigos. Eran los pasos de la verdad. El profeta Natán entró al salón del trono, no con espada, no con amenazas, sino con una historia. Había dos hombres en una ciudad, comenzó. Uno era rico, tenía ovejas y vacas en abundancia. El otro, pobre, no tenía más que una sola corderita. La criaba como a una hija. Dormía con ella, comía con ella. La amaba como si fuera suya. Pero un día, un viajero llegó a casa del rico. Y en vez de tomar de su rebaño, tomó la única corderita del pobre y la mató. David, al escuchar esto, se encendió en ira. Se levantó del trono, indignado, y exclamó: vive el Señor que el tal hombre es digno de muerte, y debe pagar 4 veces el valor de la corderita. Entonces, el profeta alzó su rostro, y con una voz que cortó el alma como espada: tú eres ese hombre. El aire se volvió plomo. El corazón del rey se desplomó, porque el pecado que pensó haber enterrado en secreto había sido visto por aquel que escudriña los corazones. Tú tomaste la esposa de Urías, lo mandaste a la muerte, y pensaste que no habría consecuencias. El juicio no vino con rayos ni truenos, vino con dolor, con vergüenza, con consecuencias profundas y eternas. El hijo de su pecado moriría. La espada no se apartaría de su casa. Su reinado jamás volvería a ser igual. Y allí, el rey poderoso cayó de rodillas, no ante un ejército, no ante un enemigo, sino ante su propio pecado. No se justificó, no culpó a otros, no buscó excusas. He pecado contra el Señor, dijo David con la voz quebrada, y de ese quebranto nació uno de los clamores más profundos de la historia: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Porque no hay justicia más poderosa que la que nace del arrepentimiento. Y no hay restauración más hermosa que la que surge del corazón roto que vuelve a Dios. El juicio de David no fue un castigo externo, fue una confrontación con la verdad. Y desde ese momento, el trono de Israel quedó marcado, no solo por la gloria, sino por la humanidad de un rey que cayó. Y fue restaurado, pero el precio lo pagó con lágrimas, con pérdidas, con batallas internas que jamás desaparecerían por completo. Así es el juicio de Dios: no busca destruir, sino redimir. No viene a avergonzar, sino a transformar.
El juicio de David no fue el fin de su historia. Fue el inicio de una transformación. Porque Dios no busca hombres perfectos, sino corazones dispuestos a reconocer su error, a romperse por dentro, para ser reconstruidos desde lo alto. David cayó, sí, pero también se levantó. No con la arrogancia de un rey, sino con la humildad de un hombre perdonado. Y ese perdón, ese momento de quebranto, nos recuerda que nadie está tan lejos como para no volver. Hoy tú y yo no vivimos en palacios, ni portamos coronas, pero si enfrentamos nuestros propios juicios, cuando pecamos en secreto, cuando fallamos a quienes amamos, cuando hacemos lo que juramos jamás hacer. ¿Qué haces cuando Dios te confronta? ¿Corres? ¿Te justificas? ¿Te escondes? ¿O te rindes, como David, y clamas, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí? La historia de David es una advertencia, pero también una esperanza, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Si esta historia tocó tu corazón, no la dejes pasar. Comparte este video con alguien que necesite esperanza. Déjanos un comentario con lo que más te impactó del juicio de David. Y si quieres más historias como esta, suscríbete y activa la campana. Aquí no solo contamos historias bíblicas. Descubrimos verdades que siguen transformando vidas. Y recuerda, no importa cuán bajo hayas caído, Dios sigue escribiendo tu historia. Hace más de 4000 años, en lo alto de una montaña silenciosa, un padre levantó un cuchillo. Y su hijo, su único hijo, yacía atado sobre un altar de piedras. No era un asesino. Era Abraham, el mismo al que Dios había prometido una gran nación. Ahora estaba a punto de entregar lo más valioso que tenía. ¿Por qué? ¿Qué clase de Dios pide un sacrificio así? ¿Y qué clase de fe lo obedece? Esta no es solo una historia antigua, es la prueba más extrema de fe jamás registrada. Es el momento donde el cielo contuvo el aliento, y la humanidad fue marcada para siempre. Si crees que ya lo sabes todo sobre Abraham e Isaac, espera, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu forma de ver a Dios, y de vivir tu propia fe. Años habían pasado desde que Abraham recibió la promesa. Una promesa imposible, que su descendencia sería como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y ahora, el niño de la promesa, Isaac, crecía. Su risa llenaba la tienda. Su voz resonaba en el campamento. Y cada día era un recordatorio vivo de que Dios cumplía lo que prometía. Hasta que, una noche, en medio del silencio, se escuchó una voz que quebró la calma, diciendo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y entonces, el mandato que heló la sangre: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ofrécelo allí en holocausto. La promesa debía ser sacrificada. Era temprano en la mañana. El cielo aún estaba teñido con los últimos tonos de la noche cuando Abraham se levantó. No dijo palabra, no pidió explicaciones. Solo obedeció, cargó la leña, ensilló el asno. Y con 2 siervos y su hijo Isaac, emprendió el camino hacia el lugar que Dios le mostraría. Cada paso era un peso. Cada mirada hacia su hijo, un eco de la promesa: en Isaac será llamada tu descendencia. Pero ahora, esa misma promesa parecía chocar con la más desconcertante de las órdenes: toma a tu hijo, al que amas, y ofrécelo en sacrificio. ¿Estaba dispuesto Abraham a entregar lo que más amaba?
¿Podía la fe sostenerse en medio del dolor más profundo? ¿Y qué clase de Dios pide un acto así, solo para luego detenerlo al borde del abismo? Lo que sucedió en el monte Moriah no fue solo un evento. Fue un parteaguas. Una historia que reveló el corazón de un hombre y anticipó el mayor sacrificio que la humanidad conocería siglos después. Durante 3 días caminaron. 3 días de silencio y tormento interior. 3 días en los que el padre de la fe llevó dentro de sí el peso de una decisión imposible. Y al tercer día, Abraham alzó los ojos y vio el lugar a lo lejos. Detuvo a sus siervos y con una voz temblorosa pero firme dijo: «Quédense aquí. El muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos». ¿Volveremos? ¿Fue esperanza, fe, un susurro de lo imposible? Isaac cargó la leña sobre sus hombros y juntos, padre e hijo, subieron al monte. Uno llevando la carga del sacrificio, el otro, el peso del amor y la obediencia. Isaac rompió el silencio. «Padre, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio?». Y Abraham, con el alma partida en dos, respondió: «Dios proveerá». Y allí, en la cima del monte, Abraham edificó un altar, colocó la leña, acomodó cuidadosamente a su hijo sobre ella, y con manos temblorosas levantó el cuchillo. En ese instante, el cielo contuvo la respiración. El universo entero pareció detenerse. Y cuando el cuchillo estuvo a punto de descender, se escuchó una voz, pero no cualquier voz. Una voz que cortó el silencio como un trueno misericordioso, que decía: «Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado a tu hijo, tu único hijo». Abraham alzó los ojos y vio un carnero atrapado en un zarzal. Dios había provisto, tal como había dicho. Y el altar no se manchó con sangre humana, sino con el sacrificio de su provisión. Aquel día, en el monte Moriah, no solo se salvó un niño, se selló un pacto, un acto de fe que atravesó generaciones. El dolor de un padre, la obediencia sin condiciones y la fidelidad de un Dios que nunca falla. Mucho tiempo después, en otro monte, otro padre entregaría a su hijo, no en sustitución, sino en redención. El sacrificio de Isaac fue la sombra, la cruz de Cristo, la realidad. La historia de Abraham e Isaac no es solo un relato antiguo grabado en las páginas del Génesis. Es un espejo que nos confronta con las decisiones más difíciles de nuestra vida. ¿Qué estás dispuesto a entregar? ¿Tu orgullo? ¿Tu comodidad? ¿Tus planes? ¿Tus Isaacs? Dios no busca sacrificios humanos. Busca corazones dispuestos a confiar, incluso cuando no entienden el camino. Busca fe que obedece, incluso con lágrimas. Busca una entrega que no pone condiciones. Abraham no entendía todo, pero confió en aquel que sí lo entendía todo, y esa confianza lo convirtió en el padre de la fe. Hoy, tú y yo enfrentamos pruebas distintas, tal vez un diagnóstico inesperado, una pérdida que no comprendes, una decisión que duele más que respirar. Pero la pregunta es la misma: ¿confiarás en Dios, incluso cuando no veas el final del camino? Cuando tu fe es probada, no es para destruirte, es para revelar quién es Dios en medio de la prueba. Es para mostrarte que Él provee, a veces en el último segundo, pero nunca falla. Si esta historia tocó tu corazón, no te la guardes. Compártela con alguien que hoy necesita fe. Déjanos un comentario. ¿Qué estás aprendiendo de tu propia montaña Moriah? Y si quieres más historias bíblicas como esta, que no solo informan,
sino transforman vidas. Suscríbete y activa la campanita. Aquí, redescubrimos lo eterno. Porque las historias de Dios no han terminado. Y tal vez, la tuya apenas está comenzando.